que vi la clase del profe del jueves y me pareció que era bastante práctico. No sé si eso es lo práctico o qué es lo teórico. Ya, perfecto. Lo teórico, con el profe, ustedes estudian, por ejemplo, empezaron a ver raíces, ¿no es cierto? Sí, Bueno, la cosa es que lo que están estudiando ustedes son métodos numéricos. Están estudiando la teoría de métodos numéricos y la están aplicando en Excel. claro. Nosotros vamos a ver programación, que eso es Visual Basic, y por medio de la programación nosotros vamos a aplicar esos métodos numéricos. Esa es la diferencia. Y en estricto rigor, ¿qué es lo que nosotros hacemos con Visual Basic? Es ir como al código de fuente de Excel, es ir como detrás de lo que hace Excel en la planilla. Y Ya, bueno, nosotros podemos hacer muchas más cosas de esa forma. Ahí lo van a ya, ir entendiendo a medida que lo aprendamos. buena, gracias. De nada. ¿Se ve la presentación? Sí, Ya. se ve en modo presentador, sí. Ok. A ver. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya. Bueno, entonces como les decía, en esta clase vamos a hacer una introducción al cálculo numérico y a la programación. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? En la parte práctica, lo que vamos a ver es primero entender por qué nosotros tenemos este curso y cuál es la relevancia para nosotros, cuál es la idea de tener este curso en esta carrera. Y eso radica en la importancia que tiene la informática y la programación en lo que nosotros vamos a hacer a futuro y en muchas otras cosas que se hacen, no solamente en nuestra profesión. Entonces, para esto nosotros vamos a estudiar Excel y Visual Basic. Vamos a aprender a programar, que algún dejo de eso se ve en el ramo el que se llama programación en la carrera, pero que tiene mucho menos programación que este. Vamos a aprender a programar y vamos a revisar cuál es la utilidad de programar. No vamos a solo programar porque sí, sin entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, dentro de esa programación vamos a entender Visual Basic, sus conceptos básicos, y una vez que manejemos los conceptos básicos de Visual Basic, vamos a estudiar lo que son los métodos numéricos, que es lo que ahora están viendo con el profesor. Y esos métodos numéricos los vamos a aplicar programando. Y vamos a resolver problemas con esos métodos numéricos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día en este práctico? Primero vamos a entender que la informática existe no solamente hace poco con los computadores, sino que hace milenios. Vamos a aprender qué son los programas, qué significa programar y vamos a observar qué son los algoritmos, que es algo que está íntimamente relacionado con lo que vamos a estudiar en el curso. Entonces, como les decía, la informática existe antes de lo que es llamada era tecnológica, antes de los celulares, antes de los computadores. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, nuestra especie, desde que nació, como es conocida, se ha caracterizado, entre muchas otras cosas, por transmitir conocimientos a otros por medio del lenguaje y la escritura. Entonces, teniendo esto en conocimiento, se puede definir la informática como una ciencia que estudia métodos y técnicas que almacenan, procesan y transmiten información. Es decir, la informática, como lo dice su nombre, se trata de transmitir información y manipular esa información. Entendiendo esto, podemos ver que la humanidad siempre se ha dedicado a buscar medios para almacenar, transmitir información, como la escritura, como el dibujo, como la música, como las historias, los cuentos, entre muchos otros que ustedes puedan pensar. De esta forma, la informática siempre ha estado presente en la humanidad y ha sido un factor muy clave en nuestra evolución porque, como dice la pregunta ahí al final, es algo que nosotros damos por sentado, pero a veces si uno se sienta a pensar,
es un poco un cuestionamiento bien interesante, que es por qué sabemos cosas del pasado si nosotros no las vivimos. Por ejemplo, si nosotros nos diferenciamos con un gato, por ejemplo. Bueno, esto no lo puedo asegurar al 100%, pero el gato en general no debería saber qué es lo que pasó hace 100 generaciones de él. Pero en cambio nosotros sí sabemos qué pasó hace 100 generaciones de la humanidad. ¿Y esto por qué? Porque los conocimientos se han transmitido desde el principio de nuestra historia y se han transmitido a futuras generaciones. Y así como ese conocimiento se ha podido transmitir a través de la historia, también se puede transmitir a través del mundo, a lugares que nosotros ni siquiera hemos visitado, con personas que ni siquiera nosotros conocemos. Eso es la informática y por eso es tan relevante. No se trata solamente de computadores. Entonces, conociendo esto, cómo es que la informática se ha transformado en lo que es en la actualidad. Nosotros anteriormente, bueno, no nosotros, la humanidad hacía anteriormente todo de manera manual, pintando manualmente, escribiendo libros manualmente, hoja por hoja. Pero nacieron los dispositivos mecánicos como las máquinas de escribir y todo se hizo mucho más eficiente. Órdenes de magnitud más eficiente, algo que se hacía en años, después se empezó a poder hacer en meses o en días. Entonces todo se transmitía a muchos mayores volúmenes y a mucho mayor velocidad. Pero posteriormente nacieron las computadoras que hicieron esto mismo, pero a una escala ya casi absurda, mucho, mucho mayor. Hasta lo que podemos ver actualmente. O sea que todo esto que se hacía antes a mano o con máquina de escribir, ahora se hace automáticamente. Nosotros apretamos un botón y el computador lo hace todo solo. Entonces esto puede mover volúmenes de información gigantes y nosotros estamos consumiendo una cantidad de información impresionante día a día gracias a los celulares, a los computadores, a la televisión que antes era impensable. Y así entonces nació la era de la información y se disparó la globalización. Así entonces, lo que hace la informática de ahora y lo que vamos a hacer en este curso es procesar, almacenar y transmitir información, como vimos antes, pero a través de medios automáticos que en este caso son las computadoras. Así nosotros, o sea, así se han logrado hazañas que antes eran ciencia ficción, que parecían imposibles, como las predicciones meteorológicas, como los viajes espaciales, conexiones instantáneas. No sé si han visto Volver al Futuro, que en esa escena en que la familia habla con alguien más de su familia por una pantalla, con una imagen, eso que ahora es tan común para nosotros, antes era una ciencia ficción muy futurística. Se han hecho mapas del universo y muchas cosas que antes eran prácticamente imposibles. Entonces, ¿de qué forma nosotros hacemos esta informática? A través de los programas. ¿Qué es un programa? Es una forma de comunicarse con una computadora. Por ejemplo, con una máquina de escribir, nosotros nos comunicábamos apretando las teclas de la máquina de escribir. Esas teclas levantaban una perilla y esa perilla imprimía una letra en un papel. Bueno, un programa es la forma digital que se hace esto para una computadora. Así es como nosotros nos comunicamos con ella. Así entonces corresponde a una serie de instrucciones que escribe un humano para que la computadora realice ciertas tareas. Y además, este programa está escrito en un lenguaje que la computadora entiende. Antes, como les decía, con la máquina de escribir, el programa no era nada más que la perillita que imprimía, que ponía un pedazo de tinta en el papel. Ahora el programa son estos códigos de programación que nosotros vamos a ver, en este caso Visual Basic, un poco más adelante. Entonces, de esta forma podemos hacer una analogía. Te entregan un papel con una receta, en este caso de sopaipillas, y para hacer estas sopaipillas hay que seguir instrucciones de la receta. Y listo. En esta analogía, entonces el programa corresponde a la receta, que son la serie de instrucciones. La computadora eres tú porque tú realizas la tarea. Y el lenguaje que entiendes es el español.
Entonces, ¿cómo es que se escribe un programa y cómo nosotros vamos a escribir un programa en el curso? Como decíamos, las instrucciones se deben entregar a una computadora y estas instrucciones tienen que entregarse en un lenguaje que ésta entiende. Así, existen diversos lenguajes de programación que la computadora entiende, con los que se entregan lenguajes a la computadora y se hacen diversas tareas. Por ejemplo, C++, Java, PHP, JavaScript, etc. No sé si alguna vez habrán escuchado algo parecido, pero todo esto son distintos lenguajes de programación. Python, o también conocido como Python, se utiliza para escribir el programa QGIS, que tal vez han escuchado, que es el programa que se utiliza después para SIG, para Sistema de Información Geográfica. Bueno, ese programa está escrito en Python y ustedes mismos pueden escribir instrucciones en Python para hacer cosas en SIG. También el programa JavaScript, o sea, el lenguaje JavaScript, es el lenguaje con el que están escritas las páginas web, por ejemplo. Y el que nosotros vamos a utilizar es el Visual Basic, que es el lenguaje con el que se maneja Excel principalmente, y también uno puede hacer cosas en Word. En PowerPoint se pueden hacer cosas bien entretenidas, hasta se pueden hacer juegos en Word o en Excel, etc. ¿Qué características tienen estos lenguajes? Es que tienen diferentes sintaxis, o sea, ocupan a veces distintas palabras, hay que poner ciertos espacios, ciertos puntos y comas, puntos, etc. Pero todos, absolutamente todos, tienen algo en común, que es que están escritos en forma de algoritmos. Eso es muy importante. ¿Qué es un algoritmo? Que es lo que vamos a ver ahora. Lo que están viendo en pantalla, la imagen de atrás, es un algoritmo que está escrito en un lenguaje que se llama pseudocódigo. Todos los lenguajes están escritos, la gran mayoría están escritos en este tipo de pseudocódigo. Ya vamos a entender bien a qué se refiere esto. ¿Qué es un algoritmo entonces? Es un método que se utiliza para concretar tareas mediante una lista definida, ordenada y finita de operaciones. Esto es algo que nosotros muchas veces realizamos de manera instintiva. Cuando hacemos una lista, cuando queremos organizarnos y hacemos una lista de cosas que queremos hacer en el día y las ponemos en orden, ya estamos haciendo un algoritmo porque estamos ordenando de qué forma queremos ir haciendo esas tareas. Bueno, en especial para un computador, un algoritmo debe ser ordenado, claro, preciso y definido. ¿Por qué de esta forma? Porque queremos generar una actividad sin generar dudas a quien debe hacer dicha actividad. O sea, que no tiene que estar sujeto a interpretaciones. Tiene que ser algo directo. En este caso, para una computadora. ¿Esto por qué? Porque las computadoras no razonan, simplemente ejecutan las instrucciones exactas que nosotros le entreguemos. Por lo que el único lenguaje que van a entender siempre va a ser preciso, claro, ordenado y definido. No tiene que haber abstracción ni indirectas, etc. Que es algo que tenemos mucho nosotros en nuestro lenguaje hablado. En la computadora eso no puede estar presente. Así entonces, la mejor forma que existe de escribir estas instrucciones es mediante algoritmos, y es la forma en que casi el 100% de los lenguajes de programación se escriben. ¿Cómo se escribe un algoritmo? Existen dos maneras de escribir uno de forma manual, que es el diagrama de flujo del pseudocódigo. El diagrama de flujo se parece mucho a lo que es un mapa sistémico. Ambos métodos cumplen con lo mismo, que son prácticamente 3 pasos. Yo tengo un problema, este se presenta, y yo obtengo un sistema que se encuentra en un estado inicial. Después yo quiero plantear soluciones para ese problema, y para ello entonces se ejecutan pasos sucesivos, ordenados y claros, como dijimos antes, con el fin de solucionar este problema, y finalmente se llega a un estado final y se obtiene una solución. Esto es algo que nosotros aplicamos en nuestro día a día de forma instintiva también, no es algo exclusivo de los computadores.
solo que aquí lo estamos conceptualizando. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Como les decía, es como un mapa sistémico. Existen lenguajes de programación que se llaman de programación gráfica, que utilizan esto, que nosotros podemos ir utilizando cuadritos y diagramas para programar si nosotros no queremos escribir mucho. Y se basa en lo que es el diagrama de flujo. Aquí las secuencias de instrucciones están representadas mediante cuadros que tienen distintas formas dependiendo de lo que ese cuadro representa, como en un mapa sistémico que estaban los procesos, por ejemplo, que tenían una forma en particular. Aquí es lo mismo. Líneas y flechas hacia dónde van dirigidas las instrucciones. No tienen que aprender esto de memoria porque solamente lo vamos a estudiar para entenderlo, para entender que existe. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, acá hay un diagrama de flujo para aprender para analizar, para decirlo de una forma, una lámpara. Y el otro, que es el que a nosotros más nos interesa ahora, es el pseudocódigo. Esto es una secuencia de instrucciones que se escribe con texto y que se escribe de arriba para abajo, como podemos ver acá. Y es algo muy parecido a lo que es una receta, solamente que aquí el pseudocódigo ya define lo que son las tendencias generales de la sintaxis y de la forma en que se escribe un lenguaje de programación. Ustedes cuando ven un lenguaje de programación se ve de esta forma, es muy parecido. Yo primero defino cuál es mi programa, después dentro de ese programa defino mis variables. Mis variables son los elementos que yo voy a utilizar y que van a variar, se llaman variables. Y posteriormente escribo las instrucciones. Ya vamos a ir entendiendo poco a poco de qué se refieren todas estas instrucciones. Entonces, como les decía, todos los lenguajes de programación, casi todos, hay unos cuantos que no, pero el 99% se escriben de esta forma y las varianzas que tienen son simplemente en la sintaxis, es decir, en las palabras que utilizan, en los espacios, en los puntos, etc. Ahora ustedes se podrán preguntar, ¿de qué nos sirve esto a nosotros entonces? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esto? Si nosotros conocemos cómo se escribe un lenguaje, cómo se utiliza, esto nos va a ayudar a formar metodologías que requieren secuencias lógicas para resolver problemas. Es una forma indirecta de entrenar, por decirlo de cierta forma, el razonamiento lógico para poder ordenar mejor nuestras metodologías para solucionar problemas. Eso es muy útil como, por ejemplo, otra vez, mapa sistémico. Si uno ordena de esa forma la problemática y la secuencia de pasos que nosotros necesitamos para solucionarla, uno tiene una herramienta súper fuerte para resolver el problema de una manera más ordenada y más sencilla. Además, entender cómo programar, y en este caso en Visual Basic, nos va a permitir resolver muchos problemas que se resuelven mediante herramientas digitales. Como por ejemplo, los sistemas de información geográfica en SIG. En este caso, esto es una imagen de un trabajo de mi grupo de SIG. Para esto nosotros necesitamos saber utilizar el programa de sistemas de información geográfica y para eso es muy útil saber cómo funcionan los programas y cómo es programar. Por ejemplo, manejar muchos datos. Si nosotros estamos trabajando y nos entregan una planilla gigantesca de datos, como por ejemplo el número de perros que hay en cada ciudad de Chile, nosotros nos vamos a mover uno por uno cada dato de los perros. Para eso nosotros estudiamos cómo funcionan las secuencias lógicas en Excel, cómo funcionan los programas en Excel. Hacemos un programa que tardaremos media hora, una hora, y cuando echamos a correr ese programa vamos a poder ordenar esa tremenda cantidad de datos en un ratito en vez de estar días y días uno por uno ordenándolos. Por ejemplo, en percepción remota, que es otro curso que tenemos más adelante, en simulaciones,
de cómo se comportan ecosistemas, teoría de sistemas, uno ve eso. También hay un montón de otras formas de realizar esas simulaciones. En tratamientos estadísticos, cuando vemos R en estadística 2, por ejemplo, entre muchas otras cosas. En particular, en este curso nos va a ayudar mucho a saber manejar muy bien Excel para poder hacer estas cosas. Bueno, y en el contexto actual, como ingenieros, como recurseros, saber manejar estas herramientas nos va a entregar muchas posibilidades para ejercer nuestra profesión de una manera mucho más eficaz, mucho más completa y tener a la mano una herramienta más para poder resolver mejor los problemas que se nos presenten a futuro. Eso ha sido entonces la clase de hoy, una pequeña introducción. Espero que se haya entendido, que hayan podido aprender algo nuevo hoy día. ¿Tienen alguna duda del programa, de la clase, de lo que vamos a hacer después? Yo tengo una pregunta, Víctor. ¿Sí? Creo que ahí tenía más ramos que yo en la carrera, y sí, o ver se puede ser uno de esos. ¿Qué programa se ocupa más en la carrera? Python, Visual Basic, Excel, R. Los que más, yo diría que más se utilizan son R y Excel. R aparece por todos lados. Aparece en física ambiental, aparece en, bueno, en estadística 2, en todo. Gracias. De nada. Disculpa, ¿Sí? tengo una duda, es que como que ahora me he dado cuenta que se ocupa mucha programación en la U en general y como que es súper útil, Uh-huh. pero igual es poco lo que nos pasan en clase, entonces, no sé, creo que eres un poco capo como para estas cosas. ¿Tú qué recomendarías como si o uno quiere adelantarse, como saber un poco más, como para complicarse la vida más adelante? Ya. O por algún, no sé, algún youtuber, no sé si hay un youtuber de Excel o algo así, o Sí, hay harto. alguna de verdad. Sí. De hecho, yo tenía pensado subirle varias, o sea, un tutorial que hay, que es súper bueno, de Visual Basic. Está en inglés, eso sí, pero para quienes entiendan inglés es súper útil. Pero también hay un montón de videos en YouTube que también quería compartir, que sirven harto. De todas maneras, ahora nosotros vamos a ver desde cero lo que es programación, mediante Visual Basic. Ya, porque, Y por ejemplo, sé que estuvimos en Progra, pero yo no me acuerdo de nada. sí que se ve muy poquito ahí, Uno. muy poquito. Mm, Igual ahora vamos a ver desde cero y algo súper recomendable igual es, tampoco es guiarse 100% en lo que son solamente clases, sino que estudiar por uno mismo y hacer cosas. Más, no solamente ver, sino que hacer mucho. Y tratar de hacer cosas que te parezcan entretenidas. Por ejemplo, a mí me gusta harto esto. Igual estuve en otra carrera antes que vi mucha programación. Y por mí mismo he estudiado harto y he hecho otros cursos extras. Y, y bueno, y programo videojuegos y cosas, pero la cuestión es que eso a mí me gusta. Entonces, si tú encuentras algo que a ti que te pueda parecer interesante con esto, eso te va igual a disparar harto el interés, creo yo. qué Eres entretenido. informático. Qué bacán. Ahí después igual les puedo mostrar algunas cosas para que tal vez se motiven un poquito, no sé. Si es que Ya Flor, bacán, yo lo agradecería caleta. otra cosa es tener un amigo, una amiga informática. Como que siempre, como les gustan harto estos temas, siempre que les preguntáis, te van a decir como, yo vi eso, no sé, en un ramo y te ayudan caleta. Por lo menos mi amigo que estudia informática es así, sí. Ya bacán. Voy a como que preguntarle. son muy computines. Gracias. De nada. Bueno, entonces a partir de la otra semana los contenidos se van a ir subiendo de forma asincrónica, para que ustedes los puedan estudiar a su ritmo. Y además van a ser videos cortos para que no sean tan abrumadores. Y además estos horarios de los prácticos
En este caso, el martes de la tarde va a ser para resolver dudas. Y vamos a ir haciendo ejercicios. Va a tratar de ser bien dinámico. ¿Eso? ¿Alguna otra duda? Entonces, a lo que le tenemos que poner como más atención es como al uso de los diferentes programas aplicando las matemáticas que nos va a pasar el profe. No esencialmente es la matemática que nos va a pasar el profe. Claro, exacto. Ah, ya. Claro, la parte teórica es más como la matemática. Y para eso van a usar Excel, que uno supuestamente ya sabe usar Excel. Y aquí es más que nada la programación. Y no se va a ocupar macros, que había escuchado que se ocupaba macros o algo Sí, así. sí, eso ¿Sí? mismo. Ujú. Ah, ya. Bueno, gracias. De nada. Una pregunta. Sí, Tú hablaste al principio de que como que esta parte de práctica iba a tener como un porcentaje de la nota de como de lo teórico. Y esa parte de lo teórico va a ser como similar a lo que vamos a estar haciendo contigo o es como otra cosa nada que ver. o sea, está relacionado, pero no va a estar como perfectamente sincronizado. ¿Por qué? Porque nosotros primero vamos a partir con conceptos básicos de programación y ustedes con el profe ya están viendo raíces en Excel. Entonces la primera prueba, por ejemplo, van a tener que resolver raíces en Excel y en la parte práctica van a tener que hacer cosas básicas de programación. Pero tampoco es como que una cosa es extremadamente distinta a la otra. Igual no es como que tengan que dividir mucho para entenderlo. Ya. Gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas, nos despedimos aquí entonces. Igual ya quedan 6 minutos de Zoom ya. Que estén bien, nos vemos las otras semanas. Cualquier cosa me avisan por correo. Y prontamente ya voy a empezar a subir los videos de los contenidos para que los empiecen a estudiar. Gracias.